Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profesor Luis una vez más. Y hoy vamos a hacer un video retroalimentativo con los temas que nosotros vimos. Ahora, este contenido es complementario, ya que tenemos que identificar ciertos cambios estructurales dentro de los mismos temas que vimos. Por consiguiente, el título es Los cambios estructurales durante el virreinato. Así que vamos a comenzar, hijos. Primero, espero que recuerden en las clases que tuvimos antes de que la contingencia iniciara que la sociedad de los antiguos indígenas o de los antiguos prehispánicos era muy diferente a la sociedad con la cual empezaron a estructurarse con la conquista de los españoles en Nueva España. Hagamos esto. Los prehispánicos, recuerden, tenían dos clases sociales principales, los Pipiltin y los Macehualtin, pero cuando llega la conquista en 1519 y se consolida en 1521, la sociedad va a cambiar su estructura. Vamos a tener ahora hasta la cabeza van a estar los españoles, posteriormente van a estar los criollos, que son los hijos de españoles en Nueva España, los mestizos, que son la mezcla entre españoles e indios, o afrodescendientes e indios, o españoles y afrodescendientes, etc. Después vienen los indígenas. Recuerden que los indígenas van a ser el estrato más bajo de la población durante el virreinato. Y esto se asemeja mucho a cómo se trataba a los macehualtins durante el mundo prehispánico. Recuerden que eran los campesinos, los que se dedicaban a hacer las labores más pesadas, y los pilis eran los que se dedicaban a gobernar. Ustedes en la diapositiva tienen una imagen que nos permite identificar cómo era la sociedad durante el virreinato y cómo fue la sociedad durante el periodo prehispánico. Solo tenemos que hacer esto. Los españoles, criollos y mestizos se convierten en pilis en el periodo prehispánico y los indígenas negros y mulatos van a ser los macehualtins. Es lo único que cambia, hijos. De pilis y macehualtin a españoles, criollos, mestizos, indios, negros y mulatos. Pero estos cambios sociales no solo son en cuestión de un orden jerárquico, sino que también van a ser en cuestión de un comportamiento tal cual. Las fuentes históricas nos dicen que antes de la llegada de los españoles, la delincuencia, la embriaguez, los robos o las faltas de autoridad eran mínimas en las sociedades prehispánicas, pero cuando llegan los españoles, éstas se vuelven y se acentúan mucho más, es decir, se incrementan, aparecen los famosos teporochos en las calles, aparecen los delincuentes, aparece la prostitución, etcétera, 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 de condiciones sociales que en la actualidad aún nosotros podemos observar. Y se preguntarán, hijos, ¿por qué, profe? ¿Por qué es que si los prehispánicos en su momento tenían una sociedad tan equilibrada, por qué cuando llegan los españoles pasa esto? Bueno, les explico súper rápido, o se los retroalimento, mejor dicho, porque ya lo habíamos explicado, es que con los españoles no llega la crema innata de los españoles, no llegan intelectuales, letrados. En los barcos con Hernán Cortés y posteriormente con los primeros colonizadores, pues llegan los personajes que no tienen cabida en España. Y eso provoca que aquí en Nueva España se susciten cambios sociales. Estos cambios sociales se transforman en problemáticas sociales. ¿Sale? Vamos al siguiente tema. La economía y la introducción de la moneda. Espero que ustedes se acuerden que antes de la llegada de los españoles existía obviamente el trueque y la moneda se aplicaba de forma poco usual, pero sí podemos identificar que en el mundo prehispánico, por ejemplo, el cacao era utilizado básicamente como una moneda, pero no podemos hacer ese anacronismo histórico, es decir, está fuera de su tiempo y su lugar. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la moneda va a jugar un papel esencial en la consolidación de la economía novohispana, ya después del siglo XVI. Cuando inicia la conquista y empieza a consolidarse el virreinato, todavía el trueque es una práctica usual entre los indígenas, pero empieza a abundar o a empezarse a implementar de forma constante la aplicación del tributo. Como ya se los expliqué con anterioridad, el tributo puede ser en especia o puede ser a través de trabajo, que posteriormente fue prohibido. Aquí es cuando nosotros podemos hablar que se contrapone o empieza una imposición no solo cultural, sino también económica.
porque los españoles no se acoplan a la dinámica que llevaban los indígenas, sino más bien los indígenas tuvieron que acoplarse a la dinámica que traían los españoles, es decir, la incursión de la moneda. ¿Será positivo o negativo el uso de la moneda en Nueva España? Empieza a ser positivo cuando el acoplamiento por parte de los indígenas se vuelve casi total. Pero en un primer momento fue completamente negativo porque los mercados internos aún se estaban manejando bajo la directriz del trueque. Por eso era tan importante que el tributo se cobrara. Seguimos. Religión y cultura. Esta es, yo creo que la materia o el aporte más importante de la conquista, ya que la conquista material hecha por los conquistadores, por Hernán Cortés, por Pedro de Alvarado, por Cabeza de Vaca, por Francisco Pizarro, sí es muy importante, pero el peso que tienen los religiosos es aún mayor, ya que los conquistadores se centraron únicamente en expandir las fronteras territoriales, pero la labor que tenían las órdenes mendicantes, en específico los franciscanos, que son los primeros en venir, fue titánica, hijos. Tenían la misión de evangelizar, que es básicamente una misión muy difícil, porque cambiar la ideología o los paradigmas de una sociedad es muy complejo, pero lo lograron a través del uso de los niños. Los niños fueron la herramienta principal de los religiosos para enseñar en este nuevo territorio la religión católica, el idioma español, la usanza y las tradiciones hispanas. Por consiguiente, si nosotros llegáramos a una conclusión de quiénes en realidad son los grandes padres del sincretismo cultural en Nueva España, podríamos decir que son las órdenes religiosas. Ellos fueron los encargados de modificar las tradiciones y las costumbres de los indígenas. Pero aquí también existe una pequeña resistencia. Si se dan cuenta, muchas de nuestras fiestas aún persisten con ciertos rasgos prehispánicos. Ejemplo, las fiestas patronales, las ferias, el carnaval, la Semana Santa o distintas épocas del año en las que nosotros podemos identificar este sincretismo cultural. Que quede bien claro, hijos, somos descendientes y seremos siempre mestizos. Es decir, que el que llegaran los españoles no tiene nada de malo, porque la labor del historiador y la labor de nosotros como personajes históricos no es juzgar lo que hicieron, sino más bien reflexionar lo que hicieron y mejorarlo en nuestro presente. Entonces hay que sentirse orgullosos de las raíces que tenemos y sobre todo reconocer a ese grupo que ha sido pisoteado por el desarrollo de nuestro país y no solo de nuestro país, de América Latina en general, que son los indígenas, ya que ellos cargaron en su espalda el peso de mantener su identidad, pero también de forjar una nueva. También es importante reconocer que las órdenes mendicantes trajeron a grandes personajes y que ellos van a ser los encargados de rescatar la historia antigua, es decir, la historia prehispánica. Por ejemplo, Motolinía, Sagún, van a ser dos frailes franciscanos que no solo se dedicaron a evangelizar, a enseñar el español, sino que también se encargaron de rescatar las antiguas tradiciones, costumbres e historia de los pueblos indígenas. Por eso es que les menciono que la labor de las órdenes religiosas fue fundamental. De hecho, fue la más importante. Seguimos. Los cambios en la estructura política. Aquí es donde hay un cambio drástico, radical, porque los indígenas van a dejar de tenerle ese respeto, ese cumplimiento, esa normatividad política a sus antiguos caciques, a sus antiguos Hueytlatuanis, y los van a sustituir por el rey español. En la imagen ustedes tienen la estructura política de Nueva España, partiendo de la imagen más importante que es el rey, después el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, el virrey, las audiencias, gobernadores, ayuntamientos y por último cabildos. En esto sí hubo un cambio drástico, hijos, porque recuerden que antes la estructura política era muy diferente. Estaba el Hueytlatuani, el sacerdote, el Tlatuani, el cacique y posteriormente ya estaba la mayoría de la población. Por consiguiente, los cambios son drásticos y nosotros tenemos que entenderlos retroalimentando en 4 ámbitos. Primero, el económico con la introducción de la moneda. Segundo,
el social, con la introducción de las castas. El tercero, el político, con el cambio estructural de la imagen del virrey y del rey. Y el cuarto, el cambio cultural, con los aportes de las órdenes religiosas, que no solo con la evangelización lograron cambiar la transición o la aculturación del pueblo prehispánico. Espero que les haya gustado el video, chicos, no sin antes nuestras preguntas características. La primera pregunta es, en el ámbito político, ¿quién era la imagen superior a la que le debían respeto todos en Nueva España? En el cambio cultural, ¿quiénes jugaron un papel fundamental y por qué? En el cambio social, ¿quiénes se quedaron con el poder y quiénes lo perdieron? En el ámbito económico, la moneda no pudo cambiar de forma drástica cómo se intercambiaba la mercancía en Nueva España. ¿Qué es lo que persistió todavía en el siglo XVI? Nos vemos en la próxima, chicos.